Entonces, hermanos, yo hace rato consulté en una página de inversiones donde dice que hoy el kilo de oro, un kilo de oro vale $136,000, ¿ok? Se los voy a dar en números cerrados. Y un kilo de plata vale $2,000, ¿ok? Entonces, si nosotros multiplicamos estos 272 kilos por $136,000, nos va a dar 37 millones de dólares y fracción. Si multiplicamos 544 por 136,000, nos va a dar 74 millones y fracción. Si multiplicamos ahora la plata, los 272 por $2,000 nos va a dar $550,000. Y si multiplicamos los 544 kilos por $2,000 nos va a dar $1,000,000 de fracción. Como verán, esto es una fortuna hoy en día. ¿Quién tiene 37 millones de dólares en la bolsa? Y aún más, ¿quién tiene 74 millones de dólares en la bolsa? Entonces, hermanos, en aquel tiempo también era una fortuna lo que este hombre entregó a sus siervos, ¿ok? Entonces, yo les doy estos números para que podamos hacer una comparación de qué tan rico era este hombre en esta tierra y de lo que entregó a sus siervos. Ahora, hermanos, la palabra nos dice que dio a cada uno conforme a su capacidad, que significa que este hombre conocía a sus siervos y él les dio en forma desigual, pero a la misma vez les dio de una manera justa, de acuerdo a su capacidad. Cada uno tenía habilidades y cada uno tenía responsabilidades. Entonces, entre sí, ellos eran diferentes, como cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que somos diferentes físicamente y somos diferentes en el carácter, ¿ok? Ahora, vamos a leer, hermanos, vamos a continuar en Mateo 25 y ahora vamos a leer del 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí, hermanos, vemos la actitud de cada hombre o el comportamiento de cada hombre. Los 2 primeros negocian o invierten los talentos que les dejaron y los duplicaron. Y el tercero los sepulta en la tierra, lo esconde. Entonces, cada uno de ellos tomó su decisión por sí mismo. Dios nos ha entregado, hermanos, en nuestras manos también una gran riqueza, así como lo hizo este hombre con sus siervos. Nos ha dado dones y talentos, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una capacidad. Somos aptos. Somos adecuados para hacer algo. Tenemos habilidades y tenemos cualidades para realizar una tarea o para lograr un objetivo. Entonces, la enseñanza de esta tarde-noche se llama Ejerciendo mis talentos. Quiero que repita conmigo, hermanos, ejerciendo mis talentos. ¿Otra vez? Amén.
Entonces, hermanos, esta parábola es una enseñanza de Jesús sobre la responsabilidad de usar y de multiplicar los talentos o los recursos que Dios nos ha dado. Por eso, hermanos, y por esto estamos llamados a ser diligentes, ¿ok? Somos llamados a tener un esfuerzo constante, cuidadoso y fiel hacia el Señor y hacia sus propósitos, actuando con integridad, con prontitud y con determinación en todas las tareas, en las tareas de la obra del Señor y en las tareas de nuestra vida. Ahora, hermanos, Pablo escribe: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto está en Romanos 12:11, hermanos, por si quiere escribir la cita. Entonces, los hijos de Dios tienen un espíritu ferviente, que quiere decir que por dentro estamos ardiendo en devoción, en propósito y en amor hacia nuestro Señor. Entonces, estos dos hombres que multiplicaron sus talentos buscaron hacer las cosas bien. Sabían cuál era su trabajo. Su Señor los conocía, pero ellos también sabían quién era su Señor y también lo conocían. Entonces vamos a seguir leyendo ahí en Mateo 25, vamos a leer del 19 al 23. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, su Señor estaba contento y los elogia y los recompensa y les da más responsabilidades, ¿okay? Dicen que por la fidelidad de las pequeñas cosas, hermanos, eso nos lleva a mayores bendiciones, ¿ok? Y estamos hablando de bendiciones espirituales, porque las pequeñas tareas que nosotros hacemos día con día, hermanos, con esas pequeñas tareas se va construyendo una base grande y sólida sobre la cual nos vamos a parar firmemente. Todos sabemos aquí que la roca es nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, estas pequeñas tareas son un campo de entrenamiento para probar nuestra fidelidad. Y ahí se va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Y también se va a probar la humildad y la obediencia. Vamos a leer ahora, hermanos, Mateo, ahí el versículo 24 al 27. Y ahí discúlpeme, hermano, que estoy tomando agua. Nos dice el versículo 24: pero
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El tercer siervo, hermanos, tuvo miedo. Y el miedo es una emoción humana, natural, y que por lo general se presenta cuando sentimos que hay un peligro. El miedo, este miedo, hermanos, es carnal y puede ser paralizante y puede ser destructivo para nosotros. Puede estancar a la persona y la puede alejar del crecimiento espiritual. Este miedo no viene de Dios, ¿ok? Es carnal. Entonces, nos dice la palabra en el libro de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía, hermanos, viene del griego delía, que significa timidez, miedo o falta de valor para hacer las cosas. Pero Dios le ha dado a los creyentes, nos ha dado a nosotros los creyentes los recursos espirituales que necesitamos para toda prueba, ¿ok? Y esto, hermanos, es el poder. El espíritu de poder que el Señor nos ha dado, el de amor, que es de agradarle a Él en todo lo que hacemos, y el de dominio propio, que es cuando tenemos una mente y un corazón disciplinado que mantiene las prioridades en orden, hermanos, porque en nuestra vida hay prioridades. Entonces, con el dominio propio y este corazón y esta mente disciplinada, nosotros podemos saber cuál es el orden de esas prioridades en nuestra vida. ¿Okay? Dios es un Dios de orden y es un Dios transparente. El miedo genera desorden y genera confusión. Y va agarrado, hermanos, muchas veces de la vergüenza y de la inseguridad. Y yo misma, hermanos, he luchado casi gran parte de mi vida contra esta inseguridad y este miedo y esta vergüenza. Porque aunque ustedes no crean, me cuesta mucho trabajo hablar ante la gente en público. Entonces, yo muchas veces pensé que no tenía ningún talento por muchos años. Y yo veía a las demás personas y veía las cualidades de las demás personas, pero no podía ver las cualidades que había en mí. Entonces, cuando yo llego a este lugar, mi pastora me dice: cree lo que Dios puede hacer contigo. Pero como yo era nueva, hermanos, pues yo decía: ¿cómo le hago para creer? No sé cómo creer. Pero el Señor, hermanos, en su palabra nos lo dice en el libro de Romanos: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú te acercas al Señor, muy cerca del Señor, Él te va a ayudar a creer lo que puedes hacer en Él. Entonces, hermanos, nosotros debemos escuchar de una manera activa. ¿Y cómo es escuchar de una manera activa? Pues significa que recibimos y entendemos el mensaje de Dios, pero que también lo ejecutamos. Entonces, esto es escuchar activamente.
y la otra es que escuchamos pasivamente cuando entra por aquí y sale por acá, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermanos, que era el dueño de los talentos, estaba enojado y dijo: siervo malo y negligente. Y se los voy a parafrasear: si me conoces, debiste haber hecho tu trabajo. Muchos hermanos, si usted a veces busca predicaciones o muchas predicaciones o teólogos o muchos interpretan que este siervo, hermanos, el tercer siervo, era perezoso y que se excusó por miedo y por desconfianza. Pero sea cual sea la razón, hermanos, que tuvo este hombre, pues su acción lo llevó a una consecuencia. Y vamos a leer ahí, hermanos, ya para finalizar la parábola esta. Nos dice el versículo 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, a este siervo le quitaron lo poco que tenía y además fue desechado por su Señor. Los creyentes, hermanos, que somos nosotros, heredamos innumerables bendiciones junto con la vida eterna y el favor de Dios. Nosotros, hermanos, ya no somos ignorantes de todo lo que hemos leído en la palabra del Señor. Ya lo leímos y ya lo sabemos, ¿okay? Muchos de nosotros tenemos mucho tiempo o tiempo en el Evangelio, ¿okay? Algunos nacieron en el Evangelio, otros no. Pero todo lo que hemos leído en el tiempo que hemos asistido a una casa de oración, de eso ya no somos ignorantes. El libro de Santiago nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso viene en el libro de Santiago 4:17. Pecado de omisión, porque fallamos en cumplir con nuestros deberes. Entonces, Dios ya puso algo dentro de cada uno de nosotros. Y esos talentos, hermanos, que tenemos que trabajarlos para cuando Jesús regrese. ¿Y qué le vamos a decir a Jesús? Tenemos dos respuestas. Señor, tuve miedo. Oh Señor, aquí está lo que me entregaste y aquí está lo que gané para ti. ¿Qué te ha dado el Señor, hermano? ¿Qué es lo que te ha dado el Señor y qué es lo que has hecho con lo que te ha dado? Dios se complace cuando nosotros usamos lo que Él nos da para edificar al prójimo y para ensanchar el reino de los cielos. Este es el tiempo, hermanos, de desamarrarnos el yo no puedo, el yo no sé, el yo no quiero, el tengo miedo, el tengo vergüenza. Y se lo digo por experiencia. Es tiempo, hermanos, de hablar lo que el Señor es. Es tiempo de gritar lo que el Señor es. Libertad, salvación, sanidad, liberación, consuelo, esperanza. Porque eso es Dios, hermanos.
¿Y cuántos de nosotros caemos en estos conceptos que les acabo de decir? Cuando el Señor nos salvó, cuando el Señor nos liberó, cuando nos sanó, cuando nos consoló, cuando dijo, yo soy tu esperanza, yo soy lo que necesitas. Entonces, hermanos, en nuestros labios tenemos que decir un sí permanente para dar un paso libre a que el Señor actúe en nuestra vida y moldee lo que tenga que moldear. Y ayer nos decía nuestra hermana Cindy en el convivio que tuvimos, dice, no les pregunté que si querían cantar porque me iban a decir que no. Entonces esa es una respuesta cierta, hermana. Y si a mí me hubiera preguntado, pues yo le hubiera dicho, ay, yo no sé cantar, hermana. Yo quisiera tener un vozarrón así grande, pero pues el Señor no me lo dio, entonces pues con lo que me dio, pues con eso lo voy a hacer. Entonces, pues hoy vamos a empezar las mujeres, ¿verdad? Entonces, hermanos, este tercer siervo lo llamaron inútil. Y aquí en este contexto, hermano, en este pasaje, se refiere a una persona que no hizo su trabajo, a una persona que es infructuosa, o sea, que no da fruto. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros, hermanos, hemos creído en Dios y en sus promesas. Moisés le dijo a Jehová, soy tardo en el habla y torpe de lengua, pero él fue a Egipto. Y Dios ahí también levantó a Aarón. Y entre los dos, pues fueron el instrumento que el Señor usó para hacer esas grandes maravillas en Egipto, que para el pueblo del Señor fueron maravillas, pero para Egipto fueron plagas y fue destrucción. Entonces, lo que el Señor nos da, hermanos, lo que ya nos dio, es una riqueza de valor incalculable. No vale 37 millones de dólares, no vale 74 millones de dólares. Los talentos naturales que el Señor nos dio, si sabes cocinar, pintar, cantar, escuchar, aconsejar, o si te dio dones sobrenaturales, tenemos que trabajarlos para su obra, porque nosotros somos instrumento en esta tierra. Entonces, esta palabra, hermanos, es de ánimo, de exhortación, de que el Señor les va a dar lo que les falta si Él ya los escogió. Pero ustedes solamente tienen que decir que sí. Y yo leí una historia en Éxodo 31 y ya me lo voy a terminar. Ustedes pueden ir a su casa, hermanos, y leerla, meditarla, estudiarla. Éxodo 31 dice que es el llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Vamos a leer el 31, hermanos, vamos a leer del 1 al 11. Nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y oiga lo que dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor.
Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Y qué fue lo que mandó el Señor a Moisés que hicieran? Ahí nos dice en el del 7 al 11, ¿qué hicieron? El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Entonces, hermanos, estos hombres, Bezaliel y Aholiab, ellos no sabían hacer nada. Ellos no sabían trabajar, hermanos, el bronce o la plata o el oro, o pegar piedras o hacer los hilos de oro para las vestiduras de Aarón. No sabían nada, pero el Señor necesitaba a alguien que lo hiciera y Él les dio el espíritu que necesitaban. Entonces, hermanos, esta historia a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el Señor es quien capacita a quien Él llama, a quien Él escoge. Y si todos estamos aquí esta tarde es porque tenemos la necesidad de que el Señor nos escoja, aun y cuando nosotros digamos que no. Entonces, hermano, si el Señor te ha llamado, Él también te va a dar lo que te falte para que hagas tu ministerio. Así, hermano, es que debemos ejercer esos talentos que el Señor nos ha dado, porque todos cuando menos tenemos un talento, pero si lo ponemos en las manos del Señor, Él nos va a ayudar a multiplicarlos, nos va a dar la visión para ser como este hombre de los 5 talentos y el de los 2 talentos. Y entonces nosotros podemos decir, cuando veamos a nuestro Señor, aquí está lo que me entregaste y aquí está lo que yo gané para ti. Amén, hermanos. Entonces, pues esta ha sido la palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias por su asistencia y le dejo el lugar a nuestra hermana Cindy, hermanos, para que lleve la administración. Que el Señor les bendiga.